personas. Volvemos a empezar entonces. Estamos en la primera reunión del año de SAP y con dos personas muy significativas y muy queridas en la historia de la institución. Hoy va a presentar un trabajo el doctor Daniel Wiebel, que se llama Sublime y Siniestro. El doctor Daniel Wiebel es médico psicoanalista, miembro titular de SAP con función didáctica, es docente de salud mental en la Facultad de Medicina, la UBA, y es presidente de SAP y de ADEP, la Asociación de Epistemología del Psicoanálisis. Y también es ex editor en jefe de Psicoanálisis Today. Los dejo con el doctor Wiebel. Bueno, es una alegría retomar el año de trabajo y con mayor presencialidad de lo que venía pasando. ¿No se oye? A ver si escuchan. Bueno, bien, vamos a ir a comenzar porque es un poquito extenso el trabajo y tenemos tiempo de discutir y pensar. Se llama, como decía Osvaldo, Sublime y Siniestro. Me ocuparé en este trabajo de explorar algunos aspectos e implicancias de dos sentimientos, seleccionados entre las categorías estéticas, lo sublime y lo siniestro. Destacaré posibles confluencias de diversas fuentes psicoanalíticas unas y filosóficas otras. Lo artístico será el fondo de las formas exploradas. De los autores filósofos relevantes en la exploración del tópico que nos ocupa, lo sublime, repararemos en Edmund Burke y en Immanuel Kant. Dejaremos de lado en esta ocasión el precursor, Longuino, quien lanzó el tema en su tratado Peri Ipsos. Entre los psicoanalistas, de quienes se ocuparon de la otra noción que nos convoca, lo siniestro, bucearemos en Freud. La lista de los artistas que han abordado y creado obras en las que campean lo sublime y lo siniestro, poetas en el alto sentido del término, es ingente. Unos pocos nombres y algún fragmento aparecerán esparcidos en el camino del escrito con carácter evocativo y a veces ilustrativo. Hablar de sentimientos en general es hablar de afectos, emociones, afectividad, experiencias y vivencias de tonos múltiples y variados que implican percepciones del estado del propio cuerpo, del propio ánimo, de un modo acotado o extendido en el tiempo. Sabemos cuánto Freud, de modo persistente y consecuente, se ocupó de los afectos, su naturaleza, su papel central como componente básico del aparato psíquico junto a las representaciones, y estudió sus vicisitudes en conexión con los diversos destinos pulsionales. La vida emocional, la vida afectiva, el desarrollo, la inhibición y el sometimiento a los diversos mecanismos de defensa fueron rastreados y analizados de modo tal que han permitido ganar comprensión teórica y clínica. Al lado de sentimientos tales como el odio, la envidia, los celos, la soberbia, encontraron su lugar el amor, la gratitud, la generosidad, tanto en las obras de Freud y los pioneros como en la subsiguiente literatura psicoanalítica. Se han estudiado la distimia, la vida emocional del lactante, las crisis emocionales de la adolescencia y de cada etapa del ciclo vital y de sus crisis. Se han realizado las descripciones más básicas, metapsicológicas, aptas para modelísticas abstractas, hasta las descripciones más sutiles, comprensivas y exquisitas, las que permitieron refinar el nivel de comprensión referido en los distintos momentos y etapas de la comunicación en el proceso analítico. Pero hemos hecho igual avance en todos los campos en los que es convocada la comprensión humana. Nos hemos ocupado con igual fruición, hemos logrado integrar empática y cabalmente los niveles representacionales y afectivos, los planos intelectual y emocional, tanto en sus aspectos más primarios como en los más sofisticados en la comprensión de determinadas experiencias complejas. Al parecer no. Vale la pena citar este reconocimiento que realizaba Freud. Cito: es muy raro que el psicoanalista se sienta proclive a indagaciones estéticas.
por más que a la estética no se la circunscriba a la ciencia de lo bello, sino que la designe como doctrina de las cualidades de nuestro sentido. El psicoanálisis trabaja en otros estratos de la vida anímica y tiene poco que ver con esas mociones de sentimiento amortiguadas, de meta inhibida, tributaria de muchísimas constelaciones concomitantes que constituyen el material de la estética. Sin embargo, aquí y allí sucede que deba interesarse por un ámbito determinado de la estética. Uno de ellos es el de lo ominoso. No hay duda de que pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror. Así introduce Freud su artículo Lo ominoso de 1919. Acababa de concluir uno de los capítulos más siniestros de la historia humana, tras años de destrucción, dolor, mutilaciones y muertes en el seno de las naciones más civilizadas de Europa, la Gran Guerra. Y esta guerra, cuyo propósito era terminar con todas las guerras, ominosamente es emulada, se repite 2 décadas después, con parejos cataclismos y nuevas atrocidades. Nunca más fue otra vez. Pero Freud no trata en este artículo explícitamente de la guerra. Toma distancia y ataca el sufrimiento desde otro lado. Se despega, reflexiona, establece precisas y minuciosas distinciones respecto de la experiencia y el sentimiento de lo siniestro, lo ominoso, que requiere ser entendido, situado, comprendido. Como Milton y Dante, explorará Freud también este otro rostro del lado oscuro. Dije que quería establecer correspondencias entre diversas fuentes. En lo que sigue me ocuparé de hacerlo entre lo sublime y lo siniestro. En Edmund Burke, 1727-1795, político, filósofo e historiador, y Sigmund Freud, 1856-1939, médico. Hacia mediados del siglo XVIII, en 1757, Edmund Burke publica una obra titulada Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. El valor del análisis psicológico en la elucidación de estos conceptos, y al haber dado un lugar más nítido y diferenciado en el campo de las ideas estéticas a la idea de lo sublime, ha sido destacado por diferentes autores. En Lo bello y lo sublime, publicada en 1774, Immanuel Kant, en su definición de estas categorías, al clasificar lo sublime en terrorífico, noble y magnífico, así como en varios de los ejemplos, parece, al decir del Menem Gras, seguir a veces a Burke al pie de la letra. Por cierto, ya no es así en la Crítica del Juicio, publicada en 1791, en la que Kant elogia a Burke, pero le reprocha haber hecho una exposición meramente empírica y no trascendental y estético. Pero esta comprensible ausencia de ideas kantianas en Burke no desmerece la riqueza y sutileza de sus análisis e ilustraciones, y en cierto sentido nos hacen más factible, por el plano en que se mueven, establecer algunas comparaciones con otras aportaciones realizadas en el terreno de la psicología. Más precisamente, con algunas ideas que Sigmund Freud desarrolló en el artículo de 1919, que tituló Das Unheimliche. Este trabajo fue traducido en español como Lo Siniestro en 1943 por Ludovico Rosenthal, y en la traducción que utilizaré como referencia, que es la de José Echeverry, publicada por Amor Roto, el artículo de Freud lleva por título Lo ominoso. Para comenzar con las constelaciones, con las correlaciones. El puente entre lo sublime y lo siniestro, aunque tal vez sea más correcto y sugerente decir el esqueleto de ambas nociones, pareciera estar constituido por el concepto de lo terrorífico, lo terrible. En la parte primera, sección 7 de lo sublime, escribe Burke: todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas del dolor y del peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime. Esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Escribe Freud: pueden entonces emprenderse 2 caminos: pesquisar el significado, el desarrollo de la lengua se alimentó en la palabra ominoso, o agrupar todo aquello que en personas y cosas, impresiones sensoriales, vivencias y situaciones,
despierta en nosotros el sentimiento de lo ominoso, dilucidando el carácter escondido de lo ominoso a partir de algo común a todos los casos. Revelaré desde ya que ambos caminos llevan al mismo resultado. Lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. En la parte segunda, sección primera, Burke va a llamar asombro a la pasión causada por lo grande y lo sublime en la naturaleza, y definirá el asombro como aquel estado del alma en que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror. Es así como el efecto de lo sublime en su grado más alto es el asombro, y los efectos inferiores son admiración, reverencia y respeto. Por otra parte, en la sección siguiente plantea que no hay pasión que robe tan determinadamente a la mente todo su poder de actuar y razonar como el miedo, estableciendo que el terror es en cualquier caso, de un modo más abierto o latente, el principio predominante de lo sublime. A partir de aquí, ilustra con los significados de diversos términos en algunas lenguas la afinidad de estas ideas. Vale la pena transcribirlo. Frecuentemente, dice Burke, utilizan la misma palabra para significar indistintamente los modos de asombro y admiración, y los de terror. Thambos, en griego, es miedo o admiración. Deinos es terrible o respetable. Aideo, reverenciar o respetar. Verio en latín es lo mismo que aideo en griego. Los romanos utilizaban el verbo stupeo, un término que indica fuertemente un estado de ánimo asombrado, sea para expresar el efecto de simple miedo o asombro. La palabra atonitus, atónito, expresa igualmente la alianza de estas ideas. Y no indica en el francés étonnement y astonishment y amazement ingleses, igual de claro las emociones análogas que acompañan el miedo y el asombro. Las referencias que utiliza lingüísticas que realiza Freud son muy extensas y pormenorizadas en la exploración de los matices de significado en lengua alemana, de los términos Heimlich y Unheimlich, remitiendo en principio Heimlich a lo familiar e íntimo y Unheimlich a lo no familiar, novedoso, espectral, horroroso, desasosegante. Pero lo sorprendente es que en uno de los significados de Heimlich aparece una coincidencia con el repuesto Unheimlich. Y una interesante cita de Schelling. Se llama Unheimlich a todo lo que, estando destinado a permanecer en el secreto, en lo oculto, ha salido a la luz. Tras esa sección de exploración idiomática, Freud expone: si ahora procedemos a pasar revista a las personas y cosas, impresiones, procesos, situaciones capaces de despertarnos con particular intensidad y nitidez el sentimiento de lo luminoso, es evidente que el primer requisito será elegir un ejemplo apropiado. Lo digo ahora porque no recuerdo si lo digo en alguna otra parte. Recordemos que el término, digamos, el título en inglés del trabajo de Freud es uncanny. Uncanny es la traducción de siniestro o ominoso. Y uncanny es uno de los significados también del término sublime. Sublime, que es digamos, cuando Burke habla de lo sublime, en inglés habla también de lo uncanny, ¿no? O sea que el mismo término es utilizado, este es el puente lingüístico en inglés que conecta ambas nociones y ambos estados. Es así como se apoya transitoriamente, decía Freud, y se desprende muy prontamente de las reflexiones de un autor, Jenisch, quien halla la condición esencial para la ocurrencia de lo ominoso en la incertidumbre intelectual acerca de si en verdad es anonimado un ser en apariencia vivo, y a la inversa, si no puede tener alma cierta cosa inerte. Lo ejemplifica refiriendo el carácter ominoso del ataque epiléptico y de ciertas manifestaciones de la locura a la sospecha de estar frente a ciertos procesos automáticos. ¿Está bien la velocidad de lectura o más despacio o más rápido?
Está bien. A esta altura está bien. Antes que hubiera podido un poco más que ahora ya está. Freud acuerda con Jentsch acerca de que Hoffmann, célebre escritor alemán, realiza con maestría esta maniobra psicológica de dejar al lector en la incertidumbre sobre si una figura determinada que tiene ante sí es una persona o un autómata. Pero desmerece la idea de que esta incertidumbre intelectual sea en realidad la responsable del efecto ominoso. Es así que emprende un interesante análisis de una obra de Hoffmann, El hombre de la arena, y luego, más brevemente, otra obra, Los elixires del diablo, también de Hoffmann. A través de esta indagación, Freud va reconduciendo los siniestros en El hombre de la arena a la angustia del complejo infantil de castración. La fuente del sentimiento ominoso estribaría en particular en este caso en un deseo o creencias infantiles. Tienen también carácter ominoso la presencia de dobles y el permanente retorno del igual a lo largo de varias generaciones sucesivas. El carácter de los siniestros solamente puede consistir en que el doble es una formación que viene de épocas primordiales del alma, ya superadas. En aquel tiempo poseyó un sentido más benigno. El doble ha devenido una figura terrorífica del mismo modo como los dioses que se convierten en demonios. Freud remarca que el factor de repetición de lo igual como fuente del sentimiento ominoso tal vez no sea aceptado por todas las personas, pero se podrían señalar una serie de situaciones en que el retorno no deliberado produce sentimiento de desvalimiento y ominosidad, y que vuelve con carácter de siniestro algo en principio inofensivo, imponiendo la idea de lo fatal, lo inevitable, donde de ordinario solo se hubiera hablado de casualidad. Quisiera acá retomar mi parte, retornar mi parte a reseñar una serie de fuentes de lo sublime establecidas por Burke. Si bien es innegable que extrae sus materiales de múltiples experiencias, también es cierto que Burke se apoya a menudo en la poesía de Milton para entender y ejemplificar, en particular en El paraíso perdido. Es así como, hablando de la oscuridad como condición o ingrediente sustantivo a la hora de provocar un sentimiento de terror, dirá: nadie parece haber comprendido mejor que Milton el secreto de realzar o poner cosas terribles, si se me permite la expresión, más en evidencia, mediante una oscuridad acertada. Su descripción de la muerte en el segundo libro está admirablemente estudiada. Es sorprendente con qué pompa tenebrosa y con qué incertidumbre significativa y expresiva de trazos y colorido concluyó el relato del rey de los terrores. En esta descripción todo es incierto, confuso, terrible y sublime en el máximo grado. Y más abajo: nuestra ignorancia de las cosas es la causa de toda nuestra admiración y la que excita a nuestras pasiones. En ninguna parte encontramos una descripción más sublime que la justamente aclamada de Milton, allí donde hace el retrato de Satanás, con una dignidad tan indicada para el tema. La mente se ve desbordada por multitud de imágenes grandes y confusas que afectan justamente porque son muchas y confusas. El poder y las modificaciones del poder, la privación, la vacuidad, la oscuridad y el silencio, así como la grandeza de dimensiones, son causas poderosas de lo sublime. Otras fuentes de lo sublime serán la infinidad, la sucesión y la uniformidad, que darán la apariencia de infinitud, así como la calculada magnitud en la construcción, y aclara: ninguna obra de arte puede ser grande sino en la medida en que engaña. Ser de otra manera solo es prerrogativa de la naturaleza. De este breve recorrido podemos recoger algunas impresiones. La exploración de Burke de lo sublime abarca un campo en parte concordante y en parte complementario con la exploración de Freud de los siniestros. Burke considera las causas de lo sublime en referencia a todos los sentidos: vista, oído, gusto, olfato, tacto. Considera las características de intensidad, cantidad y ritmo de los estímulos que impresionan a los sentidos,
y cuáles deben ser sus características para que el efecto se produzca. Estudia también una propiedad en la naturaleza, en las relaciones humanas y en la divinidad, el poder. Freud estudia preferentemente la emergencia del sentimiento de lo siniestro como un resultado en el aparato anímico de una peculiar relación entre pasado y presente, tanto en el individuo como en la historia de la humanidad. Está lo ominoso que proviene de lo reprimido infantil que reaparece, la repetición no deliberada y el complejo de castración, y está lo ominoso que corresponde a la reaparición de modos de pensar y vivenciar ya superados. El término superados es muy significativo, ¿no? Creo que tenemos que remarcarlo como un término técnico, ¿no? Y modo de vivenciar ya superados de antiguas etapas del desarrollo individual o de la humanidad, tales como la omnipotencia de los pensamientos, el animismo, la magia, el ensalmo, el nexo con la muerte. Cita, acerca de la soledad, el silencio y la oscuridad, dirá Freud, todo lo que podemos decir es que son efectivamente los factores a los que se anudó la angustia infantil en la mayoría de los hombres, aún no extinguida por completo. Es de destacar también que Bert puntualiza dos clases de pasiones, las que pertenecen a la autoconservación y las que pertenecen a la sociedad, diferenciando allí la sociedad de los sexos y la sociedad más general. Las que pertenecen a la autoconservación se relacionan preferentemente con el dolor y el peligro. Y recordemos que llamaba sublime a todo lo que resulta adecuado para excitar la idea de dolor y peligro. Quería señalar acá que si bien la teoría freudiana de las pulsiones fue cambiando a lo largo de su obra, siempre hubo un lugar para la diferencia entre las pulsiones de autoconservación y la pulsión sexual, así como para el establecimiento también en la base de la teoría del placer y el dolor como emociones básicas a la manera como lo hace Bert. Por ahora, bástenos el encuentro con estas correlaciones y tomemos en consideración parte del derrotero seguido tanto por la investigación psicoanalítica como por la investigación estética. Se puede constatar que en Lo ominoso, Freud se encuentra en la antesala de la publicación de las grandes reelaboraciones que habrán de tener su explosión en los cercanos años venideros. Das Unheimliches es prácticamente contemporánea de Más allá del principio del placer, 1920, que sigue en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 21, El Yo y el Ello, 23, Inhibición, Síntoma y Angustia, 25, El Malestar en la Cultura, 1930. Revisa y desarrolla en estas obras la teoría funcional, la teoría de la angustia, la de las identificaciones, la segunda tópica. Novedades, cambios de detalle, de fondo, de perspectivas y de síntesis. De entre estos, solo quisiera expurgar de la última obra citada, El malestar en la cultura, una cuestión pertinente a nuestro tópico. En el complejo capítulo primero de esta obra, tres cuestiones reclaman nuestra atención: la conservación de lo psíquico, la figuración o intuición de dicha propiedad y el narcisismo primario. Se ocupa acá Freud de explorar un sentimiento particular, que al decir de Romain Rolland sería la fuente genuina de la religiosidad. Dice Freud, un sentimiento que preferiría llamar sensación de eternidad, un sentimiento como de algo sin límites, sin barreras, por así decir, oceánico. Este sentimiento, proseguía, es un hecho puramente subjetivo, no una artificial. Esta manifestación de mi venerado amigo me deparó no pocas dificultades, dice Freud, ¿no? Yo no puedo descubrir en mí mismo este sentimiento oceánico. No es cómodo elaborar sentimientos en el crisol de la ciencia. Puede intentarse describir sus indicios fisiológicos. Donde esto no da resultado, me temo que el sentimiento oceánico habrá de gustarse de semejante caracterización. No queda otro recurso que atenerse al contenido de representación que mejor se aparece asociativamente con tal sentimiento. O sea, un sentimiento de la atadura indisoluble, de la copertenencia con todo el mundo exterior. ¿Ya puede circular por este planeta? Mira, por favor. Se habla lo que están. Está bien, Ahora corto en este
el teléfono y levantan otro. ¿Ves? A ver, Bien, Freud continúa. La idea de que el ser humano recibiría una noción de su nexo con el mundo circundante a través de un sentimiento inmediato, dirigido ahí desde el comienzo mismo, suena tan extraño, se entrama tan mal con el tejido de nuestra psicología, que parece justificada una derivación psicoanalítica, o sea, genética, de un sentimiento como ese. Freud consigna apretadamente aspectos del desarrollo del yo, del sentimiento yoico y de la diferenciación yo-no-yo, lo que algunos filósofos vincularán al principio en individuaciones. Concluye. Originariamente el yo lo contiene todo, más tarde segrega de ahí, de sí, un mundo exterior. Por tanto, nuestro sentimiento yoico de hoy es solo un comprimido, resto de un sentimiento más abarcador, que lo abrazaba todo en verdad, que correspondía a una atadura más íntima del yo con el mundo circundante. Si nos es lícito suponer que ese sentimiento yoico primario se ha conservado en mayor o menor medida la vida anímica de muchos seres humanos, acompañaría, a modo de un correspondiente, al sentimiento yoico de la madurez más estrecho y más nítido del límite. Si tal fuera, los contenidos de representación adecuados a él serían justamente los de ilimitación y la atadura con el todo, esos mismos con que mi amigo ilustra el sentimiento oceánico. Ahora bien, ¿tenemos derecho a suponer la supervivencia de lo originario junto a lo posterior devenido desde él? Freud lo afirma contundentemente. Da ejemplos, elabora analogías y choca con los límites de los límites. Aborda sin resolver, pero deslindando dificultades, lo que llama el problema de la conservación en el interior de los límites. Nos inclinamos a suponer, dice, que en la vida anímica no puede sepultarse nada de lo que una vez se formó, que todo se conserva de algún modo, que puede ser traído a la luz de nuevo en circunstancias apropiadas, por ejemplo, en virtud de una regresión de suficiente alcance. Nos encontramos acá con cuestiones antiguas y renovadas. Las distinciones espacio-temporales e identitarias, tan caras a nuestro sentido de realidad adulto normal, son para el psicoanalista la resultante de la evolución de la materia, de la especie y del individuo en sociedad, cuya estabilidad y permanencia es condicionada y sujeta a avatares que es necesario comprender para saber y para actuar. Efectivamente, las regresiones, el retorno de lo reprimido y la ruptura de disociaciones, así como lo traumático, las crisis, revelan el carácter de proceso que tienen las formas de la realidad y que nuestra relación de comprensión y sentimiento de nosotros mismos, del espacio, del tiempo y del mundo, requieren un constante reprocesamiento más allá de las estabilidades que se puedan obtener en las formas consensuales de la vida cotidiana y en particular de la vigilia. Las macro rupturas son esporádicas, pero las micro rupturas son permanentes. ¿Cómo las procesamos? Estimo que son fines de la educación y la cultura favorecer el crecimiento mental mediante recursos intelectuales y estéticos, tanto creativos, productivos como receptivos. Se procurará de este modo la transformación y utilización de las disrupciones que atacan desde dentro y desde fuera. Quiero mostrar acá un paralelo entre dos procedimientos que aportan soluciones no patológicas al problema que podríamos llamar de vérselas con lo excluido, y que podríamos denominar la política de inclusión de todo aparato psíquico que aspire a un crecimiento posible y sostenido. Los procedimientos a los que me refiero son dos variedades de juicios. Uno expuesto por Freud, que llamó Verurteilung, juicio adverso o juicio de condenación, y el otro es el juicio reflexionante de Kant. Freud se refirió al juicio de condenación en diversos artículos,
entre otros, en la historia de Juanito y en la represión, dice Freud, en el análisis de la fobia de un niño de 5 años. El análisis, en efecto, no deshace el resultado de la represión. Las pulsiones que fueron entonces sofocadas siguen siendo las sofocadas, pero alcanza ese resultado por otro camino. Sustituye el proceso de la represión, que es automático y excesivo, por el dominio de Belting, mesurado y dirigido a una meta, con auxilio de las instancias anímicas superiores. En una palabra, sustituye la represión por el juicio adverso, parece brindarnos la prueba, acariciada desde hace tanto tiempo, dice Freud, de que la conciencia posee una función biológica y de que su entrada en escena aporta una sustantiva ventaja. El juicio adverso permite tratar con lo que pulsa desde las profundidades de un modo tal que en principio no genera las consecuencias patológicas de la represión, sino que permite una existencia más saludable, como dice Freud en la cita reciente, con auxilio de las instancias anímicas superiores. En el artículo La represión 15, Freud avanza en la elucidación de este tipo fundamental de defensa contra las pulsiones, la represión, ocupándose de lo que en el artículo Pulsiones y destino de pulsión dejara pendiente cuando se ocupaba de mecanismos más primitivos, como el trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Dice Freud al comienzo de este artículo: puede ser el destino de una pulsión pulsional chocar con resistencias que quieren hacerla inoperante. En el caso de la pulsión, de nada vale la huida, pues el yo no puede escapar de sí mismo. Más tarde, en algún momento, se encontrará en la desestimación por el juicio, Urteilsbewertung, juicio adverso, Verurteilung, un buen recurso contra la pulsión pulsional. Una etapa previa al juicio adverso, una cosa intermedia entre la huida y el juicio adverso, es la represión, cuyo concepto no podía establecerse en el periodo anterior a los estudios psicoanalíticos. La sofocación de las pulsiones, inextricablemente vinculada a la posibilidad misma de sus transformaciones y por lo tanto condición de posibilidad de la formación del aparato anímico, se encuentra en relación de retroalimentación positiva con el desarrollo cultural, por lo mismo del malestar en la cultura. Es por ello que el hallazgo de modos y mecanismos más sofisticados y saludables, como la sublimación, de la que acá no nos ocuparemos, y el juicio de condenación, el juicio adverso, que hablábamos recién, sean bienvenidos para dar cuenta de la posibilidad del frágil y anhelado, no menos real, aunque vacilante, bienestar en la cultura y en la naturaleza. En el medio de dolores, logros y fracasos, lo entonaron jubilosamente San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas del siglo XIII y recientemente Violeta Parra en Gracias a la Vida. En la crítica del juicio, traducida por otros críticas de la Facultad de Juzgar, Kant fundamenta la estética. Ahí le delimita una esfera de la cultura, una dirección de la conciencia en el sentimiento, diversa a la del conocimiento y la moral. Dice, todas las facultades del alma o capacidades pueden reducirse a 3, que no se dejan reducir ya de una base común, y son la facultad de conocer, sentimiento de placer y dolor, y la facultad de desear. Kant delimita 2 variedades de juicio, el juicio determinante y el juicio reflexionante. El juicio reflexionante, que tiene la tarea de ascender de lo particular en la naturaleza a lo general, necesita pues un principio que no puede sacar de la experiencia. Sigue. Pero la capacidad de sentir un placer nacido de la reflexión sobre la forma de las cosas, de la naturaleza, tanto como del arte, expresa no solo una finalidad de los objetos en relación con el juicio reflexionante, conforme al concepto de la naturaleza que tiene el sujeto, sino también al revés, una finalidad del sujeto con relación a los objetos, según su forma y hasta su carácter informe, a consecuencia del concepto de libertad. Por eso ocurre que el juicio estético debe ser referido no solo a lo bello como juicio de gusto, sino también como nacido de un sentimiento del espíritu, a lo sublime. Para Lyotard, la simple facultad de juzgar, en su modo puro, es reflexionante. La reflexión pura es, primero, la capacidad que tiene el pensamiento
de ser informado inmediatamente de su estado, por este estado, y tiene en medio de otros criterios, que el sentimiento. El sentimiento de lo sublime convoca a una subsunción en un concepto que no encuentra y excita de este modo el juego libre de la imaginación y del pensar. Da mucho que pensar. Propongo aquí que el juicio estético referido a lo sublime es en su función equivalente al juicio de condenación. Ambos lidian con la emergencia de lo reprimido, de lo escindido, y son las maneras más evolucionadas de lidiar con ello, que las que se obtienen mediante la represión y la disociación. Podemos considerar a grandes rasgos dos formaciones narcisistas. Una, la que se estabiliza en la complacencia de una forma, de una imagen, la de introducción al narcisismo, a decir de Freud, fruto de un nuevo acto psíquico tras el autoerotismo. Las formas estéticas estabilizadas en concreciones apaciguan y placen en su belleza y permiten así convivir en un mundo diferenciado de objetos en los que el yo y el otro se vinculan de múltiples maneras. Aquí opera el sentimiento y el juicio estético acerca de lo bello, diferente a lo sublime. La otra expresión narcisista es la que, sin forma y englobándolo todo, se representa en el así llamado sentimiento oceánico, del primer capítulo del Malestar en la Cultura, manifestación de lo informe, tributario del ello indiferenciado y sus sentimientos de inquietud asociados, no transformados. El sentimiento de lo sublime y el juicio estético que le compete serían el modo más complejo de realizar la interminable tarea de transformación creativa respecto de lo ilimitado, frente al reaparecer y retornar de la indiferenciación narcisista del sentimiento oceánico. Pues en lo sublime encontramos que se recrea el sentido de la más alta estimación y el más alto valor de la vida, del vivir, de la naturaleza, espíritu humano y del conjunto, con sentido de respeto, admiración y entusiasmo, superadores de la omnipotencia, la manía y la melancolía de la insignificancia. Este sería el fruto del trabajo sobre los componentes narcisistas básicos. La posibilidad de situarnos frente a la naturaleza y al arte, poder experimentar estos sentimientos y efectuar estos juicios estéticos en lo sublime, constituiría el modo de crecer merced a experimentar, transformando y transformada, la tensión que se conserva en estas inacabables y ubicuas luchas titánicas. Mediante la cultura, el arte, la educación estética, los vínculos y la captación de los valores estéticos en la vida social, mediante el juego de las representaciones, de la libertad de pensamiento, de la aceptación de la diversidad y del gusto de cada quien, mediante el afán de comunicación, se intenta hacer partícipes a los otros de mi apreciación, estimación y mi sentir, lo cual representa un avance en la superación de los modos narcisistas englobantes, indiferenciados y de los aislados, cerrados y autocomplacientes de los narcisismos conformados. Me gustaría, para concluir, citar dos poemas alusivos. Rilke, en la tercera elegía de Duino, comienza diciendo: una cosa es cantar a la amada, y otra hay al oscuro y terrible Dios río de la sangre. Y en otro fragmento de la primera elegía de Duino, dice: ¿quién, si yo gritara, me escucharía entre los órdenes evangélicos? Y aun si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte, pues la belleza no es nada sino el principio de lo terrible. O sea, que solo admiramos serenamente porque desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar ahora al doctor Bruno Vinograr, que va a ser el discutidor del trabajo. El doctor Vinograr es médico psiquiatra y psicoanalista, fundador y coordinador científico de SAP desde 1996 al 2006 y del 2010 al 2011.
cofundador de ADEP, Asociación de Epistemología del Psicoanálisis, profesor y miembro del Consejo Académico de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados en la actualidad, y es Premio FEPAL Guadalajara 2004, qué contribuciones relevantes aportaron los psicoanalistas a la comprensión y tratamiento de las depresiones. Es Premio CONEX Psicoanálisis 2006 y es el autor del libro Depresión, Enfermedad o Crisis, una perspectiva psicoanalítica, Paidós 2005. Dejo con el doctor Morán. Bueno, quería agradecerle a la Comisión Científica de SAPE, a la institución, haberme invitado a comentar. Agradecimiento que tiene dos partes. Una primera, que es realmente de agradecimiento propiamente dicho, y otra es de un ser torturado que va a tener que ver cómo se las arregla con todas las cosas que está planteando Daniel acá. Bueno, para contextualizar mis comentarios, quiero relatar que se trata de una discusión asimétrica, ya que el autor Daniel, cultiva dos campos disciplinarios con solvencia, mientras que el discutidor solo pertenece a uno de ellos, el psicoanalítico, y esta problemática se refleja no solo en lo académico institucional, sino en la bibliografía elegida en el campo filosófico estético por Daniel, Burke, Kant, y que no es compartida por el discutidor. Cuando digo no es compartida, me refiero a la información, aunque tengo los problemas de discusión ideológica con Burke o Kant, que queda claro eso. Bueno, el capital filosófico del discursor es muy parcial y ocasional y tiene que ver con sus recorridos por el campo epistemológico. Esta situación no es incompatible con reflexionar sobre conceptos, pero si es omitida, puede llevar en limitaciones y malos entendidos. De todos modos, quiero subrayar un reconocimiento a Daniel, que además de atravesar una segunda carrera, ha logrado, tras una tarea encomiable, organizar los textos que incluyen los aportes de Gregorio Klimovsky sobre psicoanálisis y epistemología, lo cual implica gratitud y reconocimiento de los colegas que practicamos y estudiamos los aportes de psicoanálisis. Tras esta brevísima conjetura, me ocuparé de algunas reflexiones y sus límites que me sugieren la obra de Daniel. Primero. Bruno, más micrófono. Más micrófono. Ahí. Acá, acerca. Sí. Bueno, no voy a empezar todo de nuevo. No. Bueno. Primero, al conectar estudios sobre lo sublime y siniestro a partir de textos filosóficos y psicoanalíticos, podría sostenerse que en la visión del Daniel, el psicoanálisis no constituye una ciencia exacta, a la manera de las metodológicamente duras, con fuerte énfasis de las metodologías experimentales como la física, la química, la biología y otras. Estos atributos son mucho más acentuados, esos atributos de no exactitud, cuando se trata de conceptualizar los afectos, sentimientos o vivencias, cuando las sinónimas de las difíciles delimitaciones definicionales resultan ilustrativos. Creo que en ese sentido el punto de partida de Daniel es muy claro, que es lo que intenta, entre otras cosas, intenta varias cosas acá, y no me voy a ocupar de todas, él lo que intenta es primero delimitar aportes en el campo filosófico o estético y el campo psicoanalítico, e intenta discriminar lo que podrían llamarse sentimientos extremos. Terror, sublime, belleza, miedo, etc. Lo cual, entre paréntesis, resulta muy actual, porque todos sabemos que los seres humanos de distintas latitudes estamos atravesando crisis complejísimas que se llamaron epidemias,
que se llamaron, como dice Daniel, Primer Guerra. Creo que los que han visto el premio Oscar, Sin Novedad en el Frente, han tenido que sufrir como yo para ver toda la película, saben lo que es el horror de lo que fue la Gran Guerra, la Primera Guerra, que si bien en alemán está intitulada Kein Nichts Neues in den Westen, o sea, nada nuevo en el oeste, tuvo el título de la novela de Remarque, Sin Novedad en el Frente, y donde el horror, el sufrimiento humano, la destrucción y la muerte alcanzan un máximo de exposición. Pero que después no hubo problema para hacer seguir al poco tiempo de la guerra, del holocausto, del genocidio armenio, de la guerra de los Balcanes. La televisión es tan generosa que nos muestra lo que ha sido el desastre de Srebrenica, donde murieron 100.000 personas, y algunas de las hambrunas de Ucrania, Unión Soviética, las distintas, porque en ese sentido ha habido una especie de generosidad humana, no ha habido límites para el horror y demás. Esto lo describe mucho el pensador israelí Harari en su trilogía, cuando dice que no sabemos muy bien lo que es el ser humano contemporáneo y futuro. Lo vemos y parece Homo sapiens, pero no sabemos cuánto del hombre de Neandertal, cuántas monstruosidades aloja cada sujeto de estos en su interior, y no quiero referirme a los holocaustos y demás porque ya me dediqué a eso, y no les quiero amargar la mañana del martes que viene medio soleada. Pero bueno, esto es un punto que me parece importante entre los objetivos de Daniel, que son que el psicoanálisis, con su cosmovisión amplia, irregular y despareja, puede contribuir algo a comprender a este ser humano que pareciera, con lo que decía Freud en algunos de sus artículos, que puede tener la intención de liquidar el ámbito en el cual vive y a sí mismo. Perdón, pero me parece que forma parte del trasfondo del trabajo de Daniel, no de la cuestión explícita. ¿Qué podemos aportar los psicoanalistas a ese ser humano que está en vías de mutilarse, destruirse, como muy bien lo señala Harari, que dice, ¿qué vamos a encontrarnos en el interior de estos seres que parecen Homo sapiens? Bueno, sigo con mi discusión. Algunas reflexiones y sus límites. Primero, al intentar conectar estudios sobre lo sublime y siniestro a partir de textos filosóficos y psicoanalíticos, podría sostenerse lo que decía, que el psicoanálisis no constituye una ciencia exacta a la manera de las otras duras, sino que una disciplina que intenta meterse en esas vivencias irregulares que los seres humanos poseemos y que son mucho más difíciles de sistematizar, que es un poco lo que intenta Daniel, que tiene el privilegio de haber seguido las dos carreras. Habría algunos argumentos para examinar este panorama extremadamente complejo, y yo no pretendo de ninguna manera resolver todos los problemas que Daniel deja abiertos, sino poner algunos acentos en algunos. Primero, la triple definición de Freud creo que sigue vigente con algunos agregados. No por ser gardeliano y creer que Freud escribe nada mejor, que lo creo, ¿no? Pero Freud decía que el análisis eran tres cosas: una teoría sobre el psiquismo, un modo de investigar y un método terapéutico. Yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, y con todos los agregados que ha habido de las disciplinas post-freudianas y los propios estudios psicoanalíticos distintos, aparte del orbe, ya no podemos mantener la singularidad. No, bueno, decir que es una teoría psicológica, una multitud de teorías psicológicas sostenidas por las escuelas post-freudianas, una multitud de modos de investigar,
desde el grupo de Boston hasta los alemanes, los suecos, los rioplatenses, etcétera, y los métodos terapéuticos tampoco son de una unidad, si bien hay un enorme respeto por el método, existen subvariantes de dónde terminan los límites de lo que es interpretación, de lo que es intervención, de lo que es cambio, de lo que es inconsciente. Ya no es el inconsciente de la primer tópica producto del proceso represivo, sino una serie de estructuras que tienen que ver con la teoría de la identificación, que tienen que ver con la represión a que no se da de baja, y que tienen que ver con múltiples maniobras que las distintas escuelas descubren a través de sus puentes. Bien. La otra perspectiva es que aparece en el trabajo de Daniel y que la tenemos que de alguna manera explicitar, lo cual no creo que la resolvamos hoy, es cuáles son los límites de la famosa interdisciplina. Acá hay muchos que cultivan la interdisciplina en distintos ámbitos, desde la lingüística hasta las neurociencias, recordamos a nuestro querido Eduardo, hasta la historia, hasta la cultura. Es decir, que las interdisciplinas no son una cosa que se suma a la otra y se hace una especie de conjunto. La interdisciplina tiene que ver con los aportes que los distintos campos del conocimiento pueden hacer al psicoanálisis como disciplina amplia, abierta, irregular, desordenada y multicausal. Es decir, la lengua, pero de ningún modo, esto lo dicen en alguna de las revistas de SAP, con mis colegas de generación, los jóvenes que todavía quedan por ahí, que dicen que la lingüística no va a reemplazar desde Lieberman para adelante y para atrás al psicoanálisis, pero puede hacer aportes interesantes al método, a la ciencia, a las estrategias, a los proyectos de cambio. Lo mismo sucede con las neurociencias, lo mismo sucede con la epistemología. Cuando digo lo mismo, me refiero a que pueden hacer aportes, no reemplazos. Estamos bastante de acuerdo, sobre todo con mi amigo querido que tuvimos la desgracia de perder, que es Hugo Bleichmann, de que tenemos que desterrar el esencialismo de esta disciplina, y en el trabajo de Daniel esto sucede. El esencialismo que dice el psicoanálisis es tal cosa. Es tal cosa, es una guarangada, porque creer que uno puede reducir una disciplina con tantas entradas y salidas a una cosa esencial, y que en las supervisiones, cuando uno no dice lo que tiene que decir según los cánones, le dicen que no es psicoanálisis, bueno, eso está un poco de modelo, ¿no? Bien. La otra perspectiva la extraigo del texto de Bieber en la página 1. Hablar de sentimientos en general es hablar de afectos, emociones, afectividad, experiencias y vivencias, de tonos múltiples y variados que implican percepciones del estado del propio cuerpo o del propio ánimo de un modo acotado o extendido en el tiempo. Creo que acá Daniel acentúa claramente la imprecisión de la noción de sentimiento, de afecto, los límites que puede alcanzar en sus extremos, y que ya sabemos que armar de esto una especie de canon definicional nos lleva a caminos realmente cerrados. Bueno, tras señalar los exámenes que realizó Freud de distintas vicisitudes, este es un poco mi terreno, de la emocionalidad, menciona Daniel campos menos explorados. Uno de los mismos refiere a sentimientos, vivencias o registros extremos, que es uno de los objetivos de su trabajo, como podrían resultar el terror o angustias límite varias, y para eso examina un texto del 19 que tiene dos traducciones que Daniel cita acá. La de Vico Rosenthal, que en paz descanse, que alguien lo traducía por lo siniestro, y la de Amor Ortu, que lo llama lo ominoso. Él en general se queda con la definición de lo ominoso. ¿Qué es esto de lo ominoso? Plantea problemas lingüísticos, de los cuales se ocupa Daniel. Porque en alemán, Heimlich
y un Heimlich son aparentemente contrarios, pero semánticamente a veces se integran. Heimlich quiere decir familiar. Heim en alemán es hogar. Es decir, que todo lo que es Heimlich es lo que es hogareño, íntimo, cercano, por la analogía. Y un Heimlich está mal traducido como siniestro, porque siniestro en alemán tiene otros términos como grausam y otros, pero un Heimlich habría que traducirlo, esto lo hizo uno de mis hijos y yo le reconozco el mérito, como lo inhóspito, ¿no? Parecía que el término inhóspito es mucho más adecuado para describirlo un Heimlich. No es no hogareño, y no quiere decir que una casa en la villa es un Heimlich. Un Heimlich también puede ser SAP, un Heimlich puede ser muchas cosas, pero se refiere a sentimientos de incomodidad, cuyo título de inhóspito podría ser válido. Bien. Bueno, también Daniel, además de meterse con el Unheimlich, que yo insisto que habría que agregarle ese significado de inhóspito para no hacer líos lingüísticos, semióticos ahí, Daniel resalta como para Freud significado parcialmente de estos términos y menciona los afectos siniestros o terroríficos que provocan ciertos cuentos literarios ilustrados por la obra del escritor de Hoffmann, el de los famosos cuentos de Hoffmann de Offenbach, y él se refiere a una obra, El hombre de arena, donde estudia el contenido y la modalidad de esos sentimientos extremos. No me voy a poner a agregarle más matices, pero si alguno de nosotros vimos en las películas de Celebrica, creo que Daniel hubiera tenido un material empírico para interferirnos con el apetito durante bastantes días, ¿no? De lo que el ser humano puede generar cuando se dedica a la destrucción y se dedica bastante, ¿no? Bueno. Daniel estudia mucho las correlaciones entre ideas de Freud, Kant y Burke, donde uno puede inferir eso que yo decía antes. La interdisciplina puede hacer aportes para aumentar los panoramas de la propia disciplina, que es el psicoanálisis, lo que no puede reemplazar la disciplina y transformar el psicoanálisis en una especie de ciencia lingüística o de neurociencia o de ciencia de la historia. Bueno, una de las cosas que aparece en lo de Daniel es cómo define Freud causalmente esos sentimientos extremos de horror, angustia y todos los adjetivos que ustedes puedan coleccionar que a mí me faltan. Una de las estrategias freudianas para estudiar distintas formaciones psicológicas es conectar lo infantil con lo adulto. Eso se mantiene, por más que hayan cambiado tal o cual postura. Y en la obra de Freud, cuando uno estudia a Freud como lo hace Daniel, puede observar una evolución. Muchos de los pensadores de la segunda tópica sostienen que la segunda tópica es mucho más intersubjetiva que la primera, lo cual no le quita el valor a la teoría de la represión, a la teoría de la psicosexualidad y al hecho del proceso represivo como agente de la inconscientización. Pero la segunda tópica incluye la teoría, no me voy a meter en esto ahora,
Daniel ya lo señala, incluye la teoría de la identificación en su versión mucho más intersubjetiva de lo que fue el modelo de la identificación en los primeros escritos del Freud, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante en la obra de Freud, que es las formaciones intermedias. Cuando Daniel aquí analiza lo reprimido infantil y analiza ciertos funcionamientos de Freud, señala un concepto que es el juicio de condena. Es interesante que el concepto de juicio de condena tiene una escala de desarrollo mayor que lo de la represión. Eso Freud también lo plantea en la negación, que dice que la condena es como una etapa superior. Uno escucha etimológicamente lo de condena y puede pensar que es un mecanismo mucho más regresivo, represivo. Freud lo plantea como un mecanismo superador de lo que es la represión, ¿no? En ese sentido, para no pasarme de tiempo, creo que en el trabajo de Daniel hay claramente dos líneas de lo que puede ser el desarrollo psíquico, versión del psicoanálisis y versión de los textos estético, literario, filosófico, ¿no? Una es la línea que podría llamarse destructiva, el narcisismo inicial, el rechazo, la represión, y otros modos de desintegrar el desarrollo psíquico. Y el otro modelo tiene que ver con un modelo de desarrollo, integrarse a la cultura, poder integrar aquello rechazado inicialmente y que de algún modo podría constituir para nosotros, sin exagerar los términos, una especie de esperanza de que el psicoanálisis contribuya a armar un ser humano que esté más ocupado de los vínculos, del otro, y de construir elementos literarios que de ver cuántos miles se pueden liquidar con los distintos holocaustos. Los distintos holocaustos, porque en eso los seres son muy generosos, pueden ser holocaustos con judíos, con armenios, con izquierdistas, en fin, la lista es extensa. Me parece que es interesante esa dualidad, donde podemos pensar que el aporte de esta disciplina puede ser a un desarrollo humano que tenga que ver con la intersubjetividad, con los vínculos y con la creatividad literaria que también ilustra con los poemas de Rilke, que sabemos que fueron poetas alemanes de más valor estético y de más valor dramático en toda su poesía. Bueno, no voy a decir nada más porque ya tendría muchas cosas para comentar, porque se me hace muy largo, y lo único que cabe es agradecerle a Daniel porque realmente el trabajo está lleno de ideas de las cuales podemos tomar algunas, ignorar otras, y saber que esta disciplina, esta disciplina en el psicoanálisis, la que tiene que ver con esto que se llama SAP, que hicimos, el bolichito que hicimos acá y demás, cuando se mete con los sentimientos extremos, de los que Daniel trata acá, puede hacer algunos aportes de modelo de desarrollo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Vamos a pasar ahora a la discusión con el público. Hoy tenemos una sola pantalla acá, así que les pido a los que no están acá que hagan preguntas o levanten la mano a través del chat, porque veo algunos de ellos, pero no todos. Y en principio, de los presentes, ¿quién tiene ganas de decir algo o querés vos contestarle algo a Bruno? Bueno, sencillamente y simplemente agradecer mucho a Bruno las detalles que fue tomando y la visión amplia también con la que situó el trabajo. Muchísimas gracias. Y comentar simplemente que obviamente este es un aspecto muy parcial de estudiar una temática compleja. Tenemos antecedentes, muchos a pensar. Tenemos el antecedente
por ejemplo, Rafael Paz, haber trabajado el concepto de los sinistros en el capítulo 10 del libro Psicoanalizando, que se llama Las otras escenas de la otra escena. Hace aportes interesantísimos al concepto de los siniestros, pero es otro camino, digamos, y que con el cual se pueden hacer conclusiones, pero bueno, sería otro trabajo, digamos, trabajar sobre el de Rafael. Pero quería citarlo porque tiene un notable notables aportes a esta temática, ¿no? ¿Cómo se llama el trabajo? Es el capítulo 10 del libro Psicoanalizando. Las otras escenas de la otra escena. Donde toma, entre otras cosas, 3 conceptos: lo extraño, lo traumático y lo siniestro, y a los 3 los engloba y después los diferencia. Bueno, otro desarrollo. Si no hay otras preguntas, a mí lo que me hizo pensar, lo retoma Bruno cuando hablo de juicio de condena, si no estás refiriéndote a la desmentida como palabra, pero podrías explicarlo. Sí, no, la desmentida está asociada, por empezar, se trataría de un mecanismo inconsciente. Sí, grado de percepción. Claro, el juicio de condenación es un mecanismo consciente. Implica como dice, altas facultades del espíritu, digamos. Implica la conciencia muy importante. El juicio de condenación es superador, va más allá de la represión, y la desmentida, si se quiere, es un mecanismo más primitivo todavía. Y en alemán son términos diferentes también. Pero bueno, indudablemente ese detalle de los diversos mecanismos de defensa, ese mecanismo de defensa es central en nuestra tarea, ¿no? Lo quiero escuchar. Bueno, ¿Ahora sí? no, venía acá mejor. Pero no te escucha la gente que está del otro lado. Sentate acá, Rubén, sentate acá, si te pongo la cámara. Rubén, si venís acá, dice que... Para poner la cámara. No, primero una felicitación por un trabajo con una espesura notable. Lamentablemente mi impresora no funcionó, no lo pude imprimir como lo tengo por ahí. Lo leí hace una semana. No, brevemente 2 cosas. Una vinculada con esto último, con el juicio de condenación, que me parece que es una jerarquización dentro del psicoanálisis de la conciencia. Tema poco desarrollado. En términos generales, poco desarrollado. Por eso me parece valioso la inclusión de la mente en el texto, ¿no? La otra es 2 cositas más. La otra es que me pareció escuchar o leer que en tu texto en un momento dijiste que no te ibas a ocupar de la sublimación. Igual que lo planteé, por eso, cosa que me apasionaría si te hubieras ocupado. Uno nunca tiene que hablar de lo que no está, pero en este caso coincide con un concepto que en Freud pasó demasiado lo mismo. Tema que para mi gusto, las discusiones que hay en relación con las nociones de creatividad, creación, sublimación son importantes. Y la otra es la noción de sentimiento extremo. Porque mi duda sería al revés. ¿Cuáles son los sentimientos moderados? Es decir, moderación y extremo son 2 grados del mismo sentimiento. Lo repito como una pregunta, ¿no? Porque me parece hay mieditos y hay miedazos.
El sentimiento es el mío. No, por ahora nada más, por ahora nada. Y te agradezco mucho y a Bruno, por supuesto, comentarios que son siempre clases. Bueno. Gracias, Roberto. Dos cositas. Respecto de la sublimación, hay un libro muy interesante de Benoît Saint-Girons, se llama Lo Sublime. Se llama Lo Sublime. Estudia lo sublime de distintos ángulos y en distintas. Es en especialidad, pero tiene fuerte influencia de psicoanálisis y psicoanálisis francés en particular. Es francés. Y toma cosas de Lacan también, no solo de Lacan. Y trabaja en varios capítulos una conexión entre la sublimación y lo sublime. No meramente el término que se acerca, ¿no? Quizás no sé, le diga con más fuerza, a ver, ese es un destino funcional también, ¿no? Pero el problema de cómo pasar de eso que podemos decir bien bruto de la función, a esa sutileza de elevación a través de la sublimación, pero sí central como trabajo de la cultura y en línea con el proceso de sublimación también. De acordar con lo sublime. ¿Qué pasa con lo sublime? Los aspectos que en este caso tenemos que decir. Kant diferencia, digamos, estos autores, Goethe también, y la tradición, a partir de determinado momento, del estudio de categorías estéticas, será tomado con esto de diferenciar la belleza del sublime. Entonces se dan una serie de notas de lo bello y una serie de notas de lo sublime. Pero Kant tiene algunas cosas donde simplemente, no, simplemente sería la manera mía de tratar de decirlo. La belleza es tranquila. La captación de la belleza es tranquila. La captación de lo sublime es intenso movimiento. En la belleza hay una especie de captación y receptividad donde se reposa. En lo sublime hay una conjunción y una tensión entre lo doloroso y lo placentero. Y es un movimiento. La mente, acá está el tema del juicio determinante y el juicio reflexionante. Cuando Kant habla de un juicio determinante, serían equivalentes a cuando Freud, por ejemplo, habla del juicio de existencia, el juicio de atribución. Son juicios que dan digamos, que localizan un conocimiento. Este vaso tiene agua. Yo estoy caracterizando, dando un juicio acerca de este vaso en particular, uniendo un sujeto y predicado respecto de la existencia particular que acá se encuentra. El juicio reflexionante es aquel que vos querés decir qué es aquello que es verdad, que me provoca el sentimiento del sublime. Claramente no lo puedes decir, pero sí te lleva a pensar mucho. Y te da que pensar. Mueve a las potencias del espíritu que no se detienen, no se conforman con la imaginación, un esquema imaginativo, pongamos por la belleza que puede representar una flor, una persona, donde vos localizás ahí y la imaginación se detiene ahí. Y acá la imaginación lucha por detenerse ante algo y no lo logra. Entonces lleva al pensamiento a que siga dando vueltas y tratando de pensar algo. En ese pensar se eleva a sí mismo. No gana conocimiento respecto del objeto, gana digamos, reflexividad, gana un desarrollo del espíritu.
incluyendo dolor también. incluyendo dolor. Ah, por eso. ¿Sí? No, Sí, me está pues, diciendo ese, que tenemos ese movimiento es dolor placentero. No es ni una ni otra. Y puede ser, pero puede partir justamente puede partir de lo terrorífico. Claro. La magnificencia. Recuerdo digamos, cuando estaba haciendo una clase de estética, justamente acababa de pasar lo de las Torres Gemelas. Entonces, en ese momento, el docente decía, si uno se abstrae del tema humano, violento, digamos, el dolor que está ocurriendo, y capta esa escena, es una escena sublime, como un volcán en erupción, que puede ser tremendamente peligroso, o al caso si se produce deslizamiento de tierra, va a destruir la aldea. Es que hemos modelado momentáneamente eso, ¿no? Porque puede ser la representación de una erupción. Eso puede mover a llevar a qué es aquello humano que puede pensar todas estas cosas tan complejas de la naturaleza y del ser humano. Eso está connotado con eso. Bueno, tiene un camino largo, entonces quería Bueno, tenemos dos personas que han pedido la palabra. Empezamos con Débora y después Lucas. Bueno, me gustaron muchísimo los dos trabajos. Obviamente pude leer el de Daniel, que estaba escrito, y me costaba escuchar algunas cositas. A veces no sé si yo no podía escuchar bien las intervenciones, pero bueno, más o menos creo que algo capté. A ver, yo quería señalar respecto al trabajo de Webber, que me gustó muchísimo y me pareció muy interesante, el puente que intenta establecer entre lo sublime y lo siniestro, que es a partir de lo que él llama el esqueleto, o sea, las nociones de esqueleto de lo sublime, la noción de esqueleto de lo siniestro a partir de lo terrorífico. Me pareció muy interesante, y todo el trabajo de exploración en la filosofía y en las ciencias del lenguaje sobre cómo esto está pensado así, tomando a Burke y a Kant. Me gustó muchísimo lo del lenguaje porque pensé en la palabra atónito, que habla de que es lo que nosotros denominamos frente al sentimiento de asombro, que es falta de tono, o sea, que ante lo más excelso, como puede ser el asombro, ocurre una falta de tono muscular, con lo cual es un colapso, ¿no? Ahí se ve la paradoja entre cómo un sentimiento tan intenso puede producir el colapso más grande. Y en Burke, quería señalar lo que en algún lugar leí, que dice, Burke decía, mientras lo bello produce deleite, lo sublime engendra un terror deleitable, al cual se entrega el alma sin poder evitarlo, pues con ello queda completamente saturada, sin dejar lugar para ninguna otra emoción. El alma queda, pues, embargada por terror de lo sublime. Entonces, tomando en cuenta esto que venimos viendo y que Bruno también retomó, en relación a Bruno, hace una pregunta que es, ¿qué podemos aportar los psicoanalistas a este ser humano que está en vías de liquidación? Y Bruno habla del valor de la interdisciplina. Y toma Bruno lo que él entiende como líneas de desarrollo de Webber, como la línea destructiva de rechazo y desintegración del ser humano por un lado, y la línea de desarrollo y de integración de lo rechazado inicialmente. Entonces, a mí me parecía, tomando en cuenta esto de que, bueno, lo sublime lo bello tiene que ver con lo finito y con lo acabado, pero lo sublime tiene que ver con lo infinito, con los sentimientos extremos. Entonces, a mí me parecía muy interesante, tomando esto de qué puede aportar el psicoanálisis,
notar que ya la filosofía, desde tiempo atrás, y las ciencias del lenguaje nos dan la base para pensar, tomando en cuenta de esto del terror deleitable y lo sublime ligado a lo terrorífico, y el lenguaje con este ejemplo, por ejemplo, de lo atónito o de lo Heimlich am Heimlich, ahí tenemos como la base, el fundamento, el piso para pensar desde el psicoanálisis en los modos de fijación a lo doloroso que tenemos los seres humanos, el masoquismo. Entonces, me parece que nosotros como psicoanalistas ahí tenemos como una llave para trabajar como trabajamos, que es establecer cuñas, separaciones entre lo excesivo ligado a lo doloroso y lo excesivo ligado a lo bello. Bueno, esto nomás. Muchas gracias, Débora. Pasamos a Lucas ahora. Débora. Bueno, muchas gracias por los dos trabajos. Pude seguir mejor el de Daniel por cuestiones de audio, pero también se escuchaba suficientemente a Bruno. Yo pensaba que en los juicios, tanto el estético como el juicio de condenación, los veía como momentos de actividad simbolizante, de proceso secundario, que están permanentemente asediados por procesos primarios, de los que a la vez se nutren y se diferencian en un circuito interminable. Me parece que está bueno pensarlos como momentos, porque si no pareciera que quedaran como algo ya logrado, ¿no? Como algo sin movimiento. Mientras que Daniel habla de una tarea interminable, ¿no? Frente al impacto de lo narcisístico o de lo excesivo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Quieres contestarlo, Bien. Bien. Muy difícil el trabajo, hay que estudiar filosofía. Me parece interesante poder pensar, muchas veces a mí me pasa cuando pienso en los pacientes y hablo, y yo escribí sobre la dimensión estética de la mente, que de alguna manera la dimensión estética de la mente tiene que ver en mis observaciones clínicas con cierta salud mental. Y estaba pensando en los términos en alemán de los juicios condenatorios y el juicio reflexionante, que los juicios condenatorios tienen que ver con el super-yo. Y nosotros como psicoanalistas pensamos mucho en el super-yo. Y los juicios reflexionantes tienen que ver con las capacidades del yo, de poder pensar sin emitir juicios condenatorios o juicios de admiración, etc. Estoy diciendo cosas sueltas, pero que se me ocurrieron. Después lo otro que se me impactó es la idea de los sentimientos, tales como la reverencia, ¿no? La reverencia que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la consideración hacia el otro, es decir, un narcisismo y un socialismo, es decir, en cuanto al respeto de uno mismo y al respeto del otro. ¿Y por qué los seres humanos tenemos tanta necesidad de representar, ¿no? De volver a presentar nuestros sentimientos y obras de arte que uno diría que representan lo feo
pero que tienen una belleza. Y que esa dimensión estética a mí me produce preguntas en cuanto a la salud mental, aunque sé muy bien que hay algunos artistas cuya salud mental uno pondría en duda, pero que a su vez hacen representaciones o presentaciones maravillosas. Muchas gracias, Diana. Bruno también quiere hacer una pregunta. Me parece que Mirta, ¿no? Está Mirta Rubén. Está Mirta Rubén. ¿Quieres escucharlos a ellos? También Bueno, Dale. no. Quería tomar un punto que por problema del tiempo no incluí en mi discusión, pero un punto del cual Daniel se ocupa, a mi juicio, con un modo complejo, que es el famoso sentimiento oceánico que Freud describe en el capítulo 1 de Malestar en la Cultura. A mí, personalmente, no coincido muchísimo más con Freud, la verdad, porque Freud se encuentra con que tiene que describir algo que no tiene límites, como es el sentimiento oceánico. Daniel encuentra una solución, me parece, frente a eso, refiriendo que el narcisismo primario, ciertos sentimientos iniciales del ser humano, pueden tener que ver con el sentimiento oceánico, pero que lo del sentimiento oceánico a Freud no le gusta demasiado, por más que lo ame a Romero Roland, ¿no? Es un concepto poco delimitable. Freud dice que habría que delimitar los conceptos por un contexto asociativo y por un cierto contexto donde pueden tener una precisión de referentes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y que con lo del sentimiento oceánico puede servir para describir esos sentimientos iniciales de los bebés que tienen que ver con la falta de límites y que tienen que ver con una tendencia que después puede transformarse en una tendencia culturalmente aceptable. Me parece que con el sentimiento oceánico pasa un poco esto. ¿Lista? El micrófono. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a los dos. Mucho bello. Tiene una estética especial. Pero voy a retomar alguna cosa que dijo recién Bruno en cuanto a la metodología de la génesis del sentimiento oceánico y preguntar, me hiciste trabajar mucho el fin de semana con esta pregunta, porque Freud dice que el juicio condenatorio, perdón, porque en el sentimiento oceánico Freud dice que hay que ir a buscar la génesis de tal sentimiento. Y el juicio condenatorio, siguiendo la pregunta, ¿con qué tiene que ver? Porque no hay una descripción genética, lo busqué en Freud, sobre el juicio condenatorio en el psicoanálisis. Vale. Si está sostenido filosóficamente, ¿no? Pero este asunto del juicio condenatorio, con el asunto de que Freud escribe cada vez mejor, yo te agradezco el rescate de ese concepto, no sé cómo llamarlo, no sé qué jerarquía darle dentro de la teoría psicoanalítica, no sé, en serio. Y era como que había algo ahí en la teoría que no lo tuvimos muy en cuenta, ¿no? Y vos lo retomás, lo reflotás y está ahí relevante. Y la otra cosa que pensé es si podés ayudarnos a pensar si esto de lo siniestro y lo sublime tiene algo que ver con la transferencia. Eso.
Bueno, pasen el micrófono. No, antes lo tenía anotado, me olvidé de una pregunta a Bruno directa, porque aprendí hoy mejor por el alemán que conoce Bruno, el sentido de Heimlich y Heimlich, ¿no? Por lo de inhóspito. No lo sabía como tal, ¿no? Lo cual me hizo pensar, y se lo pregunto a Bruno, te lo pregunto, si lo que llamamos lo familiar, digamos, de Heimlich, en relación con el antagonismo con lo inhóspito, podría ser lo hospitalario, la hospitalidad. Claro. Tema que Ricoeur y Steiner toman notablemente cuando hablan de hospitalidad lingüística. Yo pienso que el psicoanálisis del futuro y de la actualidad tiene que ser hospitalario. Si no, como diría San Martín, no será nada. No, por eso, no, acabo, a partir del comentario de Bruno, se me ocurre pensarlo en esos términos, ¿no? Por eso, una pregunta a Bruno. Yo me había anotado, y después viene Mario. A mí lo que me fue dando hasta la reunión, como posibilidad de mi primera pregunta, que era sobre el juicio condenatorio, es que quizás el aporte de Lía, que incluye otras teorías, no Freud, me llevó a mí a la imagen de que cuando nace un bebé, si la mamá lo acepta, hay un estado de enamoramiento que Freud dice que es patológico. Ahora, lo que yo he visto también es mamás cuando nace el bebé se enloquecen, al contrario, sienten un rechazo el bebé de Romaní. Y por eso yo decía si no hace falta la desmentida para rechazar algo que para un tercero es bueno y es sublime la madre que acepta y es una asesina la que lo abandona. Pero me parecía que sí, que ahí se mezclan, digamos, ahí coincidía con Lía con la idea de si no tenemos que tomar los datos y dejar el juicio para último elemento, porque acá el juicio es el tercero. Creo que lo mismo tendría que ver con el fanatismo. Digamos, el que va a la guerra y mata, yo creo que rechaza percibir un montón de cosas que están, pero que no entran en el campo de la conciencia. En ese sentido, a mí yo unía de mentira, o como lo planteaba, si no estaban en juego, primero, mecanismos de mentira para poder hacer un juicio tan categórico y avanzar y tomar decisiones catastróficas. Mariel. Bueno, primero quería felicitar a Daniel porque es un trabajo muy difícil, pero sobrevuela todo el tiempo una licencia poética sobre el trabajo. No solo por la combinación de las poesías del final, sino porque todo el tiempo hay una cosa poética en el trabajo de Daniel que anima a leerlo, porque ya digo, se encuentra, lo encontré muy difícil para poder pensar en cómo comentarlo. Y entonces mi admiración permanente hacia Bruno, que de cualquier trabajo, fácil o difícil, puede llevarnos a un ejercicio de cómo analizarlo, trabajarlo, y encontrar una metodología para poder explicarlo. Y fue lo que hizo recién con su aporte. Pero Lía me dio realmente el pie para animarme a comentar algo que yo observo desde la clínica y que me dejó pensar el trabajo de Daniel. Tomar pacientes de 9 años a 20, lo único que los conmueve, los atrae, lo terrorífico. Es decir, las películas de terror, cuanto más extremas y más fantasiosas, y todos estos influencers que hay ahora en la televisión, más terror le agregan hasta con humor, asociando el terror con el humor. Pero nuestros pacientes mayores empiezan a negar lo terrorífico permanentemente. No quieren ver ni la película del Oscar porque trata de guerra. Entonces, cuando leía el trabajo de Daniel, me preguntaba en esto de cómo cobijarlos en el psicoanálisis, cuando el ser humano arranca con tanto disfrute en esas etapas tempranas de la vida,
y cómo acercándose a la madurez mayor, eso le provoca tanto terror que lo rechaza y no lo puede ni siquiera tolerar aunque sea una obra artística. Entonces, no lo decía en términos peronivos preguntando eso, porque nosotros presenciamos esas variables en la clínica todo el tiempo, ¿no? De cómo disfruta el ser humano. Lo último es que todo el trabajo me llevó a nuestra realidad reciente, los últimos 3 años, de la incertidumbre, como el límite con lo desconocido nos puso en el límite del terror, donde la gente todavía no ha podido salir, como decía un colega los otros días, de la caverna y volver a encontrarnos a lo presencial, porque todavía hay terror. Bruno, hay una pregunta directa. ¿Vos querés contestarla? Perdón, Rafael levantó la mano hace un rato. Rafael, entonces. No, simplemente gracias, Daniel, gracias, Bruno, por el comentario y los otros. Yo creo que hay una actualidad extraordinaria en el trabajo, porque eslabonando con lo que varios decían, el psicoanálisis asume como temática legítima y propia los estados del alma, cosa que quedaba reservada a la periferia psicoanalítica como una suerte de transgresión de una epistemología sofisticada. No nos competen. Por eso es clave el verbo reducir, que Daniel examina, ¿no? Porque la metodología positivista dentro del psicoanálisis ha intentado siempre reducir la complejidad enorme de los estados del alma a elementos mucho más manejables, aparentemente. Yo creo que la crisis, como decía Marielle recién, enorme que produjo en nuestros sentimientos, en nuestro modo de vida, síntesis, la pandemia, y lo que hemos tenido que albergar hospitalariamente, ha hecho que lo que era resorte de románticos, de poetas o de seres muy sufrientes, sea moneda corriente. Por eso la violencia que produce cuando en la televisión, por ejemplo, dice, sí, la clave actual es contener, porque se muestra la limitación que se le da a algo tan clave, absolutamente clave, que se vincula desde los albergar primarios de los bebés hasta los sentimientos más complejos que tienen que ser albergados, contenidos, pero no para descifrarlos reductivamente, sino para contenerlos en su esencia. La tensión epistémica que produce el meterse con estas cosas es precisamente la no reducción, cuando el movimiento inercial psicoanalítico positivista ha sido rápidamente, velozmente, asustarnos ante la magnitud de lo humano que tenemos delante y reducirlos rápidamente a sentimientos elementales, y de esa manera liquidarlos. En síntesis, lo que la pandemia nos ha forzado es a volver al costado romántico, en el sentido estricto, histórico, del psicoanálisis, que lo han retomado tradiciones humanísticas y religiosas, y lo han sostenido siempre en su complejidad. No simplificar sentimientos, sino albergar estados del alma. Nada más. Muchas gracias, Rafael. Bruno. ¿No? Una cuestión, esto no lo cierra ni lo cancela, pero la traducción por parte de Echeverri de el juicio de condenación, no juicio condenatorio. Puede parecer lo mismo, pero no estamos hablando de que estamos condenando a una persona o castigándola o sancionándola, no tiene nada que ver. Es esto, la pulsión que pretende algo, digamos así, excesivo,
¿qué hacer con eso? Sofocarla es una de las cosas que se hace, y eso es lo que hace la represión. Freud dice, bueno, trabajamos psicoanalíticamente, ayudamos a levantar la represión. ¿Ya está? ¿El problema se solucionó? No. Dice, la función, lo sofocado sigue estando como tratando de actuar. Pero ¿qué pasa? Y ahí interviene la conciencia. Antes lo vimos nosotros cuando lo decíamos con Rubén. Yo voy a hablar acá le dice así, parece brindarnos el juicio del verso, ¿viste? El juicio de condenación o juicio del verso. Dice Freud, parece brindarnos la prueba acariciada desde hace tanto tiempo de que la conciencia posee una función biológica y de que su entrada en escena aporta una sustantiva ventaja. Freud explora el inconsciente, pero no dice adquiriremos la conciencia. La conciencia no sirve para nada. Somos simplemente seres inconscientes que simplemente después lo perciben. Con la conciencia perciben y nada más. ¿No? No. Está diciendo la conciencia tiene una función. O sea, esto es teoría de la evolución, además. ¿No? Me refiero a Darwin y sus secuaces. Entonces, ¿cuál es la función de la conciencia? Es otro de los temas poco estudiados, obviamente, psicoanálisis. Pero, como siempre, Freud, como tantas veces, da algunas pistas de temas como para seguir investigando. Entonces, el juicio adverso, juicio de condenación, es una función de la conciencia, mediante la cual yo digo, y a mí, supongamos, y a mí me seguiría encantando esto de vivir en el antro materno, o me encantaría, eventualmente, si llegado el caso, el asesinato del padre, etcétera, etcétera. Pero no va. Pero no va. Mejor no. Mejor no va. Eso lo estoy simplificando y diciendo que no está término, pero no va, no. Porque ahí está, esto también lo estudia, como decíamos, la negación. Lo estudia Juanito, lo estudia la negación. Dice, el no es imprescindible. Y el no es una función simbólica extremadamente compleja que permite que uno se haga cargo en este caso, de la representación. Pero aparte acá está diciendo, acá hay una fuerza de la cual te haces cargo y además, pero puedes decir no. ¿No? El no es hablar del límite. Hablar del límite también es hablar de la ley. Hablar de la ley y no solamente de la ley jurídica. Y ahí volvemos acá. Hablar de la ley moral es una vertiente entre otras. Pero para Kant, por ejemplo, el único sentimiento decisivo en la ley moral es el respeto. Y respeto. El respeto, que para los griegos era el aidos. También era cierto pudor, cierto respeto también por el otro. Entonces, acá el respeto, en Kant es el respeto a la ley moral, ¿no? Entonces, ¿por qué esa idea? Porque el respeto, más allá de que otra vez se cambia otra cosa. Esa falta de respeto cotidianamente lo vemos en la vida social. Otro pequeño comentario. Sí, ahora lo demás. Sí, me encanta esta traducción de inhóspito para Heinrich. Y pensemos que la hospitalidad, hace mucho tiempo atrás, en otra charla, hace mucho, había contado que una manera como los jíbaros recibían a un extraño, digamos, que llega a su lugar, es, ¿comiste, hermano? Para darle de comer, después lo de la cabeza, no se lo hacen a cualquiera, se lo hacían a alguien muy importante, digamos, para incorporar la virtud del otro. Así que, entonces, la hospitalidad, pero la hospitalidad era un rasgo central en Grecia. Digamos, llega el viajero, eso lo van a ver en la Odisea, la patada, llega
alguien, y lo primero, le dan de comer, tiene digamos, el respeto por la hospitalidad, porque por el extraño que llega. Ojo, ahí el extraño no es un enemigo de entrada. El extraño, si por supuesto, ese tipo viene con digamos, deja las armas ahí, le dice que deje las armas, por supuesto. Y que venga y que coma, le dan de beber, y después le preguntan quién es. Después le preguntan quién es. Bueno, esa es la hospitalidad, ¿no? Esa, ¿no? Bueno, una idea podría ser que la próxima vez haya un profesor de alemán para discutir algunos términos, porque hay algunos que son bisémicos o polisémicos. Por ejemplo, el problema del Urteil. En algún momento, yo no quise entrar en tantas cosas porque iba a ser monopolizar un poco el tiempo, pero Daniel compara el Urteil freudiano con el juicio de Kant, ¿verdad? ¿No? Como que tienen algún tipo de equivalencia. El Urteil freudiano tiene más de un significado. Por un lado, puede tener el significado de alguien que discrimina, el Urteil, pero también tiene el discriminado de juicio en un sentido jurídico, ¿no? Es decir, que el Urteil es también una sentencia. Entonces, es importante discriminar que cuando uno usa Urteil en el sentido de discriminación, juicio, aclaratorio, etcétera, que cuando usa el Urteil con el término de sentencia que se le da. Pasa lo mismo con, aunque es mucho más sensible con el término narcisismo. ¿Qué es esto de narcisismo? Es una especie de comodín como en la canasta uruguaya que sirve para cualquier cosa, para llamar a eco, para decir que fulano es malo, para decir que fulano se quiere mucho a sí mismo. En realidad el término narcisismo es muchísimo más preciso, porque hace indicaciones a una temática humana que tiene que ver con el valor consigo mismo, con el valor del otro, y que puede tener vías patológicas, la ronaldiana del sentimiento oceánico, pero también puede tener vías constructivas, porque hay un narcisismo que tiene que ver con lo saludable, que tiene que ver con la posibilidad de regenerarse consigo mismo, que tiene que ver con el amor por sí mismo, cosa que el psicoanálisis se ha aplicado. Por eso digo que habría que de equivalencias idiomático-lingüísticas para ver cuándo usamos. Me parece muy buena lo que hace Daniel de comparar la Urteil freudiana con el juicio de Kant, que son su terreno, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, estamos sobre la hora. Así que les agradecemos mucho la presencia. Y les dejamos a los que están libres, para la próxima. Hasta luego. Me parece que este comentario de Bruno no fue un chiste. Él era un profesor de alemán, no para aprender alemán, sino para que nos defina la polisemia de los términos usados por Freud. Y tener una respuesta para eso. ¿Tenés idea cómo terminás la grabación? Porque sigue grabando. Escúchame, te iba a preguntar, ¿está grabado? Está grabado, claro. Sí, sigue grabando todavía. Entiendo el alemán excelente y una difusión excelente. Una reunión. ¿Cómo anda tu brazo? Muy bueno. La presencia de
Con el clima, ¿no? Con el paciente, cuando